WWF, para quienes no lo conocen, es una organización creada desde el 61, estamos en más de 100 países en el mundo y somos una de las organizaciones en pro de la naturaleza más reconocidas en el mundo. Hemos sido muy fuertes en temas de conservación, en temas de investigación desde hace muchísimos años. Desde hace unos años para acá estamos buscando, bueno, cómo vamos a trabajar desde otros sectores, cómo vamos a trabajar también con las personas, cómo vamos a trabajar con las comunidades, con las empresas, con los bancos. Y por eso se preguntarán qué hace esta economista que dice especialista en finanzas sectoriales y cambio climático trabajando en WWF. Y es precisamente eso, parte de mi trabajo es trabajar para que las finanzas sean más responsables y para que haya financiación en temas ambientales y sostenibles. El tema que nos trae hoy es el tema de los impuestos verdes y pensando en, bueno, ¿cómo va a hablar de los impuestos verdes? Pues como estaba hablando aquí el profesor, yo decía, pues esto tiene que estar enmarcado en unas políticas, en unos acuerdos, en unos objetivos de país. No se pueden pensar en temas aislados porque no vamos a entender qué es lo que está pasando. Entonces, primero, muy brevemente, ya que se mencionó, nosotros tenemos el Acuerdo de París que se firmó en el 2015, que es muy importante, donde Colombia a nivel global es un jugador internacional bastante fuerte, donde hace una incidencia y toma una posición bastante clara y hay muchos países que van detrás de Colombia, tenemos un liderazgo supremamente importante ahí. Y estamos trabajando en temas de cambio climático en los 3 frentes principales de cambio climático, que son adaptación, cómo me puedo yo ajustar, mitigación, cómo puedo reducir el impacto que yo genero para que haya cambio climático, y la vulnerabilidad es qué tan susceptible soy yo ante esos cambios esos cambios climáticos que tanto me afectan a mí. De los acuerdos de París y la política de cambio climático, aquí como estamos en temas de cambio de gobierno, no quiero vincular necesariamente una política, quiero que se entienda claramente que esto es una posición de país más que de gobierno, que se ha avanzado, pero falta muchísimo más por avanzar y que esperamos que se siga en ese camino. Y por ejemplo, han habido compromisos supremamente importantes que es la delimitación de páramos. Ustedes están muy cerquita a Chingaza, yo que vivo en Bogotá hace como unos 12 años ya, para mí ha sido una magia descubrir estos páramos tan cerca en Bogotá que con un viaje de 1:30 ya está en el páramo y es esa fuente de vida donde empiezan a hacer todo, y uno esas goticas de agua, esas planticas, donde la vida se empieza a dar. La delimitación de páramos es fundamental. El plan de adaptación de cambio climático para 100% del territorio. Somos un país con una alta vulnerabilidad en temas de cambio climático. Tenemos que reconocerlo y tenemos que trabajar. Asimismo, esa es nuestra fortaleza, viene de eso también. Y otro de las metas de adaptación es tener 10 gremios agrícolas con capacidad de adaptarse. Esos son de los principales compromisos. Ahora, en mitigación, que este es de lo que más hablamos, reducción de gases y efecto invernadero. Entonces decimos, bueno, nosotros, Colombia, nos vamos a comprometer claro, nosotros somos un país que no nos podemos comparar con Europa, que ustedes ya se desarrollaron, ya talaron todos los bosques, ya hicieron todo. Nosotros vamos a plantear nuestras metas en un escenario de crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero y vamos a decir, ok, de aquí al 2030, esta es nuestra tendencia y nosotros vamos a trabajar para que se disminuya en 20% esa producción de gases de efecto invernadero. Pero si tenemos cooperación internacional, vamos a reducirlo en 30%. Entonces, ahí hay unas metas por las que todos tenemos que trabajar y un poco ese es el marco del impuesto al carbono, que es uno de los principales temas que nos trae acá. Los cálculos del DNP más o menos, a grosso modo dice, van a ser 56 billones de pesos que se van a tener que invertir para la mitigación. Esos son más o menos como 3 y pico billones por año de aquí al 2030. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense nosotros en impuestos, recaudando, aquí el señor de la DIAN me podrá decir, 56 billones para acciones de mitigación. Imposible, no nos da.
Tenemos que pensar integralmente y así se está planteando, bueno, una parte sí son recursos del gobierno nacional, pero otra parte también es el sector privado, todos nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar nuestras prácticas? ¿Qué vamos a hacer diferentes y cómo vamos a integrar todo este capital natural y el medio ambiente en nuestras decisiones y en nuestras acciones? El aire, un poco las internalidades, internalizar los costos, las externalidades. Estoy contaminando el aire, bueno, ¿eso cómo repercute? Entonces tenemos unas metas bastante grandes y aquí otra de los objetivos son 2.5 millones de hectáreas adicionales en áreas protegidas. Y se preguntarán por qué no la pongo específicamente en una de esas casillas. Porque la conservación de los ecosistemas naturales y de los grandes ecosistemas naturales tanto aportan en adaptación como en mitigación y ayudan a reducir nuestra vulnerabilidad. Otro de los acuerdos en lo que no me voy a detener mucho que se ha oído es los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué es importante esto? Es que el mundo está pensando a dónde queremos ir, dónde queremos llegar. Y luego entonces Colombia y cada país está yendo a su propio país diciendo, bueno, listo, yo le apunto a esto como meta del mundo y yo como Colombia, ¿qué voy a hacer para alcanzar cada uno de estos objetivos y cómo me voy a enfocar para que esto se cumpla? Y estos objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París, a mi modo de ver, son los acuerdos internacionales más importantes que tiene Colombia, bajo la cual puede generar una sombrilla que no dependa de un gobierno en específico, sino que logre generar una meta de largo plazo de construcción de país. Entonces, los impuestos verdes aquí cómo vienen y lo que estábamos hablando, si estamos hablando de las bolsas plásticas que está haciendo un recaudo de 10.000 millones de pesos, pues eso no es nada. La DIAN yo creo que será el impuesto más chiquito que tiene. Eso no les interesa. No, pero entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? El impuesto del carbono tampoco es de los impuestos más grandes que tienen, no. ¿Por qué es interesante? Porque es que más que orientados al recaudo, estos son instrumentos de política que ayudan a dar señales claras al mercado de hacia dónde nos queremos mover, hacia dónde nos queremos ir, hacia dónde queremos trabajar. Y esa es la importancia. Y la otra parte es que deben estar enmarcados en toda una política que apoye esa implementación, en toda una estrategia. Si nosotros simplemente cobramos el impuesto al carbono, pero no tenemos una política que apoye una transición energética, estamos perdiendo la oportunidad. Entonces esto lo vamos a ver con un poco más de detalle. Quisiera uno que estos impuestos internalizaran los costos de contaminación del aire, por ejemplo, que hay algunas tasas que hacen eso, la tasa por uso de agua, tasa por contaminación de aire, pero hay muchos, por ejemplo, hay muchas afectaciones al medio ambiente, muchos insumos, por llamarlo de alguna forma, que usamos del capital natural y por los cuales no estamos pagando. Entonces, idealmente sería que estos estuvieran incluidos, pero vamos paso a paso y creemos que este es un paso positivo. Brevemente del impuesto al carbono, para ponerlo en súper simplificado, ¿qué es? Bueno, está el impuesto, se grava por tonelada emitida o por galón quemado, de acuerdo como está establecido. Yo tengo dos opciones, o pagarlo, yo voy, como decía ahorita, yo pues, no, bueno, yo ando en bicicleta, pero si yo tuviera carro, pues pagaría nada de gasolina, o sea que a mí no me valdría la pena hacer todo el tema de la no causación. Entonces yo pagaría el impuesto. O puedo entonces declarar la no causación. Y aquí hay algo que me parece que es supremamente importante y es que esa declaración de no causación, yo la puedo hacer propia o la puedo hacer a través de terceros. Yo puedo decir, bueno, en mi operación estoy generando tantas toneladas de gases en efecto invernadero, tantas toneladas de carbono, ¿yo qué puedo hacer para reducirlas? Porque es que esto me está costando plata, porque sí, cuando empezamos a hablar del bolsillo, ya empezamos a hablar otro idioma. Entonces, esto de poner
en las manos de las empresas y de las personas, mire, es que yo estoy afectando y yo estoy generando gases de efecto invernadero, estoy haciendo emisiones de carbono, ¿yo cómo las puedo reducir? Sí, tiene un incentivo económico, claro, y pues yo soy economista y para mí pues eso está bien, pero va más allá, empieza a crear conciencia de, bueno, ¿qué es lo que está pasando con estos gases? ¿Qué es lo que estamos haciendo y por qué la reducción de esos gases son importantes? Entonces, ¿puedo yo hacerla a través de mi producción más limpia y generar esos certificados o puedo ir a terceros que lo estén haciendo? Ahí hay una oportunidad supremamente bonita para el sector ambiental. Nosotros en materia de política, en toda la reglamentación, pues estamos tratando de hacer, pues desde el sector ambiental, algunas recomendaciones al gobierno nacional y algunas de ellas es, bueno, también parte de la orientación al mercado, usted podría decir, ok, de esos certificados, como yo tengo unas metas grandes de restauración, entonces el 60% van para restauración. Hasta tantos certificados pueden ser de reducción de emisiones en la producción. No sé, se puede orientar al mercado un poco más allá. Sabemos que estamos empezando, es un impuesto que va a quedar, que ojalá siga aumentando, entonces va a haber muchas modificaciones que se puedan seguir adelante, que se puedan hacer. ¿Qué es lo positivo entonces que vemos con este impuesto en resumidas cuentas? Primero, da señales claras al mercado y en temas de eficiencia tributaria, pues es un impuesto que es fácil recaudo, tiene absoluta claridad, es un impuesto con todas las condiciones de tributación deseables, salvo que es regresivo. Lo otro es que apoya el cumplimiento de las metas globales porque efectivamente esperamos una reducción de las emisiones y va enmarcado en otras iniciativas para alcanzar la transición energética. Hay algunas iniciativas que se tienen como la ley 1715 que beneficia las energías alternativas, hay otra reglamentación que se está estableciendo para la estabilización de precios, está el FENOGE para la investigación en energías alternativas, entonces hay varias cosas que se están haciendo. Posibilita esto que el sector privado participe directo en la mitigación de cambio climático. En los temas que trabajamos, por ejemplo, con el sector financiero, de qué se puede hacer y cómo podemos hacer para que el sector financiero, para que las empresas tengan en cuenta la afectación climática como una de las variables en sus procesos de decisiones, es el tema de la temporalidad. Porque entonces yo digo, bueno, yo hago unas emisiones, pero de aquí a que esto se caliente, esto será, ¿qué? 2030, yo en 2030, quién sabe en dónde estaré. Y las empresas no están acostumbradas a planear en tan largo plazo, en un horizonte tan largo de tiempo. Lo que está pasando, la realidad es que ya estamos viendo los efectos del cambio climático. Ya estamos viendo que cada vez son más agudos los episodios del fenómeno de la niña y del niño aquí en Colombia. Ya estamos viendo claramente esos cambios y por eso el sector productivo ya los empieza a entender. El otro tema que ha sido supremamente interesante y que fue una discusión en la reforma tributaria es, bueno, ¿y estos impuestos al carbono para dónde van? ¿Me van a decir que con eso van a construir carreteras? ¿Que con eso qué se va a hacer? ¿Hospitales? Claro, todo lo necesitamos en Colombia, por supuesto, pero esto del impuesto al carbono es muy específico y nosotros empezamos a trabajar porque hubiera una argumentación, y ustedes acá que son abogados entienden más que eso que yo, de esa posibilidad que abrió la Corte Constitucional para que hubiera una destinación específica y así quedó. Entonces este es un impuesto con una destinación específica para el sector ambiental, es el Ministerio de Medio Ambiente quien debe dar los lineamientos para la utilización de todos y cada uno de esos recursos. Y no sé si han leído en la prensa, pero ha habido un poco de discusión al respecto. ¿Cuáles son las oportunidades? Hay unas oportunidades supremamente interesantes y empezamos por el lado positivo, que es el desarrollo de un mercado secundario. ¿Qué pasa? Que con estos los créditos de carbono, al inicio se hizo que se podían comprar
del mercado internacional. Yo podría tener un crédito de carbono en Venezuela, de China, de donde fuera. Ahora, los créditos de carbono que me sirven para la no causación deben ser generados acá en Colombia. Eso abre un abanico de posibilidades muy interesantes también para que se trancen en un mercado secundario, para que yo puedo ir directamente donde una persona que haga temas de captura de carbono con una reserva forestal, ¿sí? Ustedes, perdón, de ustedes, o puedo, ojalá más adelante, si eso se desarrolla, ir a un mercado y decir, yo necesito un crédito de carbono que tenga tales y tales características. Yo puedo decir, puede ser de comunidad indígena, puede ser del Pacífico, no sé, ojalá pudiéramos llegar como a ese nivel de detalle y simplemente comprarlo y declarar la no causación. Por otro lado, pues sí es un poco extraño que el impuesto al carbono no incluya el carbón, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que definitivamente está en la agenda, que nosotros consideramos que debería ser incluido en un plazo, ojalá, no muy largo. El otro tema, naturalmente, es aumentar el cobro, pero como estábamos hablando en temas de competitividad y demás, la gasolina tiene una elasticidad de precio de la demanda supremamente baja, porque no es tan fácil sustituirlo. Entonces, a pesar que yo le subo el precio, pues no es tan fácil decir, bueno, entonces consumo menos, como por ejemplo, ni lo sustituyo fácil con otro, como por ejemplo yo voy al supermercado y entonces voy a comprar las papas que me gustan, pero veo que subieron de precio y digo, pero hay platanitos, entonces compro los platanitos. Esto lo puedo sustituir con mayor facilidad. La gasolina no, tengo que cambiar el carro, tengo que cambiar la planta que tengo. Entonces, hay todo un tema de si se sube el impuesto, aumenta el costo de la gasolina y por ende eso genera una presión inflacionaria. Eso genera una presión a que suban los precios porque obviamente el transporte de los alimentos pues va a ser más costoso. Entonces la producción va a ser más costosa. Esto comparativamente a otros países de la OECD, el cobro que nosotros estamos haciendo en Colombia es bastante bajo. Hay oportunidades de crecer y la OECD y pertenecer a la OECD en ese camino que estamos en la OCDE es una de los incentivos que ha llevado al gobierno colombiano que tenga este impuesto al carbono. Y la otra oportunidad, y como hablé arriba, sí hay unas oportunidades existentes en temas de transición de la matriz energética, pero nosotros consideramos que no hay una política integral que piense en este país y que lleve por un camino una transición energética verdadera. Entonces creemos que ahí hay una oportunidad de pensarlo con mucha más claridad, con unas estrategias integradas para que esto pueda ser una realidad. Ahora, el otro tema candente es ¿para dónde se va la plata? Bueno, ese recaudo sigue, entonces que no, que se le están quitando al sector de medio ambiente, que qué está pasando, que entonces se va a ir al Fondo Colombia en Paz, que entonces se va al posconflicto, tal. Sí hay toda una discusión y no sabemos nada hasta que no esté el decreto en firme, no vamos a saber cómo va a funcionar. Lo que sí sabemos es que como está establecido en la ley, tiene que tener los criterios que para ellos determine el Ministerio de Medio Ambiente. Eso quedó en la ley y eso no es discutible. La otra parte que es interesante, y aquí pues hago una cuña de presentación, es qué parte de estos recursos recaudados se van a destinar para Herencia Colombia. Y los invito a que busquen qué es Herencia Colombia. Herencia Colombia es un programa del gobierno nacional con varias instituciones. Ahí estamos, por ejemplo, nosotros, WWF, apoyando este programa que busca garantizar la existencia, la financiación de las áreas protegidas en el largo plazo. Entonces es una iniciativa bastante interesante, siguiendo un poco lo que se planteó en ARPA en Brasil, en Costa Rica por siempre en Costa Rica,
Pero nosotros en Colombia, como siempre, vamos un poco más allá y queremos hacer muchas cosas. Herencia Colombia está pensado en áreas protegidas, pero no estamos pensando solo en las áreas protegidas. Estamos pensando en unos mosaicos de intervención por todo el territorio nacional. Son 9 mosaicos donde estamos haciendo una planeación de ese territorio. Se está basando en un entendimiento de qué hay, qué sabemos de cada uno de esos mosaicos, cómo lo vamos a hacer, qué actividades productivas puede haber, cómo se integran las áreas protegidas a todas estas actividades y todas estas zonas que tenemos en los mosaicos. Y esa es la idea de Herencia Colombia. Y una parte del impuesto al carbono, ya el presidente lo dijo en un evento en Medellín este fin de semana, que iban a ser destinados para Herencia Colombia, lo cual es una gran noticia para el sector ambiental. Y ahora, por último, pues el otro impuesto es el impuesto a las bolsas plásticas. Ya no tengo mucho más que decir, que ya hablamos que los 10.000 millones de pesos no es relevante, pero según me dijeron informalmente desde Hacienda, lo que han entendido es que ha habido una reducción de 30% del uso de las bolsas plásticas. Es que los 10.000 millones de pesos no le importan a nadie a la hora de la verdad. Lo importante realmente es eso, lo importante realmente es que cada vez que yo voy a comprar, estoy pensando, ¿quiero una bolsa o no quiero una bolsa? ¿Será que si cojo una bolsa y uno trata de meter todos en una bolsa si no trajo? Porque uno está pensando, ¿qué va a pasar con la tortuga? ¿Qué va a pasar con todo el medio ambiente? Porque nos estamos llenando de plástico, es una realidad. Hay un documental que se llama Un océano plástico y estuvieron aquí en Colombia, el director Craig Larson, creo que se llama, estuvo el mes pasado y está haciendo la segunda parte del documental y está filmando en Colombia y viendo las evidencias del plástico en Colombia. Y si bien las bolsas plásticas es algo pequeño, que no lo vemos tan tangible, ya empieza uno a pensar, uy, esta botella de agua, uy, en el Green Lodge. No, y empieza a pensar, el pitillo, no, sabe que de pronto no necesito el pitillo, no, gracias. Y empezamos a crear una transformación de la conciencia en nuestro día a día de cuál es nuestro impacto, cuál es el impacto de nuestras acciones en el día a día sobre el medio ambiente, que no es solo por allá, es que las empresas contaminan, no, ¿cuál es mi huella? ¿Qué hago yo? Y esto es un poco parte de lo que nosotros hacemos, como les decía, es generar información, investigaciones. Hay un informe espectacular que sacamos que se llama Informe Colombia Viva en WWF y lo sacamos también en otros países del mundo. Este Informe Colombia Viva, por ejemplo, dice, miren, es que nosotros somos codependientes con el medio ambiente, es que tendemos a pensar que es que estamos por un lado de nosotros en nuestras vidas y los bosques son otra cosa por allá, o el aire es algo que no me compete. Claro que sí, nosotros somos codependientes con el medio ambiente y tenemos que trabajar para eso. Entonces, la invitación es a conectarnos, a integrarnos con ese medio ambiente, a pensar esos impuestos verdes, qué están causando, cuál es nuestra actividad, qué podemos hacer mejor. Estamos en todo este planeta lleno de maravillas, de magia, y cuál es nuestra responsabilidad con ellos. Muchas gracias.